poco más sobre lo que dijo el director de Are You Sure? Esta entrevista, mientras más se analiza y más se vuelve a leer o escuchar con atención, más capas va revelando. No es de esas declaraciones que se agotan rápido o que simplemente confirman algo puntual. Al contrario, parece que Krause abre nuevas formas de entender lo que fue Are You Sure? Y, sobre todo, lo que significó. Park Joon-soo no se limita a describir un proceso técnico, sino que, casi sin proponérselo, termina dibujando un retrato bastante íntimo de lo que ocurrió durante esas grabaciones. Y lo primero que deja claro, de una forma directa, sin rodeos, es que la idea de un guión detallado, de escenas diseñadas para provocar reacciones específicas o de una narrativa completamente armada desde el inicio, simplemente no corresponde con la realidad. Lo que hubo fue algo mucho más simple, casi básico. Una estructura general, una organización mínima para que el viaje fuera posible, reservas de lugares, planificación de tiempos. Pero nada que dictara cómo debían comportarse, qué debían decir o qué tipo de momentos tenían que crear. Eso, en el fondo, rompe con muchas ideas que suelen aparecer cuando se trata de contenido de este tipo. Porque es fácil pensar que todo está calculado, que cada interacción tiene una intención detrás, que nada queda al azar. Sin embargo, aquí el propio director insiste en lo contrario. Lo importante no fue lo que se planeó, sino lo que ocurrió sin planificación. Y ahí es donde empieza a tomar forma algo mucho más interesante. Porque cuando uno entiende que no había una guía emocional detrás, que no había alguien marcando el ritmo de cada escena, lo que queda es una especie de espontaneidad difícil de replicar. Esos momentos que parecen demasiado naturales para ser actuados, probablemente lo eran. Las conversaciones que fluyen sin estructura, las bromas que nacen en el instante, los silencios que no se sienten incómodos, todo empieza a encajar desde otro lugar. Ya no como contenido diseñado, sino como fragmentos de algo vivido. El propio nombre del programa, Are You Sure?, cobra un significado mucho más profundo bajo esta luz. No es solo un título atractivo o una frase pensada para generar curiosidad. Es en realidad el reflejo de una duda constante que estuvo presente durante todo el proceso. El equipo se preguntaba si era correcto mostrar ciertas escenas, si estaban cruzando un límite, si estaban exponiendo algo demasiado personal. Pero lo más revelador es que esa duda no era exclusiva del equipo técnico. Jimin y Jungkook también la compartían. Ellos mismos se cuestionaban si querían que ciertas cosas se vieran, si era adecuado dejar entrar al público en momentos tan íntimos. Esa especie de diálogo interno entre el equipo, entre ellos, incluso dentro de cada uno, es lo que le da al programa un tono tan particular. Porque no se trata solo de mostrar, sino de decidir qué mostrar y por qué. Cada escena que terminó formando parte del programa pasó por ese filtro invisible. ¿Está bien esto? ¿De verdad queremos que esto salga? Y el hecho de que la respuesta haya sido sí, en tantos momentos habla de una decisión consciente de abrir una pequeña ventana a su mundo, aunque fuera con ciertas dudas. Esa mezcla de duda y decisión es lo que hace que todo se sienta tan humano. No hay una seguridad absoluta, no hay una intención de controlar cada percepción. Hay más bien una especie de confianza en el momento, en lo que está pasando, en la relación que están compartiendo. Y eso se nota. Se siente en la forma en que se mueven, en cómo interactúan, en la manera en que parecen olvidarse por momentos de que hay cámaras alrededor. También influye mucho el contexto en el que se grabó todo. No era un momento cualquiera, ni un proyecto aislado de sus vidas. Ambos estaban atravesando etapas intensas en sus carreras, con agendas exigentes y responsabilidades constantes. Jimin trabajando en Muse, Jungkook en plena promoción de Golden. Ritmos que no dejan mucho espacio para detenerse, para desconectarse, para simplemente existir sin presión.
Y en medio de todo eso, aparece este pequeño espacio, casi como un refugio temporal. Unos días sin agenda, que decidieron vivir sin grandes expectativas, como si fuera un descanso improvisado, un fin de semana extendido donde lo único importante era estar ahí. Ese contexto hace que todo lo que vemos tenga un matiz distinto. No es solo un viaje, no es solo un programa, es un respiro. Y en los respiros, las personas suelen mostrarse de una forma más sincera, más relajada. Bajan las defensas, se olvidan un poco de las exigencias externas, se permiten simplemente ser. Y eso es exactamente lo que parece capturar el programa. No una versión idealizada de ellos, sino una versión más cercana, más cotidiana. La presencia de un equipo de confianza también juega un papel clave en todo esto. No eran extraños observándolos desde afuera, sino personas con las que llevan años trabajando, gente que ya forma parte de su entorno. Eso crea una atmósfera distinta, más cálida, más segura. No hay necesidad de actuar, de medir cada gesto, de cuidar cada palabra. Hay una libertad que solo aparece cuando uno se siente cómodo con quienes lo rodean. Y en ese espacio de comodidad empiezan a surgir esos detalles que muchas veces dicen más que cualquier declaración directa. La forma en que se miran, cómo se buscan en medio de una conversación, cómo reaccionan a pequeñas cosas del otro. Son gestos sutiles, pero constantes. No necesitan ser exagerados para ser significativos. De hecho, es precisamente su naturalidad lo que los vuelve tan llamativos. Hay momentos que pueden parecer demasiado para algunos o que invitan a interpretaciones distintas dependiendo de quién los vea. Pero más allá de eso, lo que se mantiene es una sensación de cercanía real. No algo impuesto, no algo forzado, sino algo que parece existir independientemente de las cámaras. Y eso es lo que al final termina resonando más. Incluso esos pequeños detalles externos, como el regalo que enviaron al director cuando inauguró su productora, adquieren otro significado cuando se colocan dentro de este contexto. No es tanto el gesto en sí, sino lo que transmite, una conexión que va más allá de lo profesional, una relación que se sostiene en el tiempo, que se expresa de maneras simples pero significativas. Y quizás lo más interesante de todo es que, a pesar de todo lo que se puede observar, sigue habiendo un espacio de incertidumbre. No porque falte información, sino porque no todo necesita ser definido. Hay relaciones que no encajan perfectamente en categorías claras, que no necesitan etiquetas para ser válidas o importantes. A veces, intentar nombrarlas limita más de lo que ayuda. Lo que se percibe aquí no es una respuesta definitiva, sino una sensación persistente, una mezcla de complicidad, cariño, confianza, una forma de estar juntos que se siente ligera, natural, sin esfuerzo. Y eso, en un entorno donde muchas cosas suelen ser calculadas, tiene un valor especial. Al final, esta entrevista no solo aclara cómo se hizo un programa, también de alguna manera invita a mirar de otra forma lo que se vio, a dejar de buscar estructuras ocultas, a soltar la necesidad de explicar cada detalle y simplemente observar, porque hay cosas que cuando son genuinas no necesitan ser justificadas. Se notan en lo pequeño, en lo cotidiano, en esos momentos que parecen insignificantes, pero que en conjunto construyen algo mucho más grande. Y tal vez ahí está la clave de todo. No en demostrar qué tipo de relación tienen, ni en confirmar teorías, ni en encajar lo que vemos dentro de una idea preconcebida, sino en reconocer que hay algo real en la forma en que se conectan. Algo que no necesita guión, ni explicación, ni definición exacta. Algo que simplemente está y que precisamente por eso resulta tan difícil de ignorar. Básicamente, todo comienza con una publicación de la revista japonesa Shukan Bunshun, conocida por hacer reportajes de tipo exclusivo, muchas veces centrados en celebridades. En este caso, el foco es RM, Kim Namjoon, líder de BTS, durante una estancia reciente en Japón.
Según el artículo, él habría estado en el distrito de Shibuya visitando varios izakayas y bares, moviéndose de un lugar a otro durante la noche. Hasta ahí, en realidad, no hay nada fuera de lo común. Es una actividad bastante normal para cualquier adulto. El punto que convierte esto en noticia es que, según la revista, habría fumado en espacios donde está prohibido hacerlo, como en la vía pública con señalización de no fumar o en pasillos de edificios sin áreas designadas. También se menciona que permaneció varias horas en un local, que al salir parecía algo inestable al caminar, lo que sugiere consumo de alcohol, y que tanto él como su grupo habrían tirado colillas al suelo, las cuales luego fueron recogidas por una empleada. Incluso se dice que un guardia de seguridad tuvo que intervenir con una advertencia. Ahora bien, hay varias capas importantes aquí. Por un lado, si esos hechos ocurrieron tal cual se describen, se podrían considerar infracciones menores de normas locales, especialmente en Japón, donde las reglas sobre fumar en la calle son bastante estrictas en ciertas zonas. Desde ese punto de vista, la crítica podría centrarse simplemente en el incumplimiento de normas cívicas. Eso sería una discusión razonable y concreta. Pero lo que realmente llama la atención, y es lo que tú señalas, es cómo la conversación pública se desplaza rápidamente. En lugar de quedarse en hizo algo incorrecto o no, pasa a cuestionar su personalidad, su imagen pública y hasta su valor como figura representativa. Se empieza a construir una narrativa de contradicción, que si tenía una imagen perfecta o consciente, y que ahora eso queda desmentido por comportamientos cotidianos como fumar o salir a beber. Ahí es donde la situación se vuelve desproporcionada, porque se está evaluando a una persona en términos morales amplios, basándose en acciones bastante comunes en la vida adulta. Salir con amigos, beber o fumar, más allá de si se hizo en el lugar correcto o no, no son comportamientos extraordinarios ni definen por sí solos la ética o profesionalismo de alguien. Además, hay otro aspecto que resulta inquietante: la forma en que se obtuvo la información. El artículo sugiere claramente que hubo seguimiento directo, observación prolongada y documentación detallada de sus movimientos. Eso plantea preguntas importantes sobre los límites entre el periodismo y la invasión de la privacidad, cuando se describe no solo lo que hizo una persona, sino también dónde estaban otros miembros del grupo y qué hacían. Ya no se trata solo de informar, sino de vigilar. También influye el contexto cultural y mediático. En algunos países, especialmente en Japón y Corea del Sur, las figuras públicas, y más aún los idols, están sometidas a estándares de comportamiento extremadamente altos. Se espera que representen no solo a sí mismos, sino a su grupo, su empresa e incluso a su país. Por eso, cualquier acción fuera de lo ideal se magnifica y se interpreta como algo simbólico, como si tuviera implicaciones mucho más grandes de las que realmente tiene. Y ahí aparece otra distorsión: el intento de conectar estos hechos con cosas que no tienen relación directa, como su profesionalismo, la imagen del grupo o incluso el concepto de un álbum. Es una especie de sobreinterpretación que convierte un incidente concreto en un juicio global sobre quién es la persona. Al final, lo que queda no es tanto una discusión sobre si fumó donde no debía, sino una narrativa exagerada sobre su carácter, su autenticidad y su rol como figura pública. Y eso lleva a la pregunta central que planteas: ¿por qué la vida personal de alguien se convierte en un espectáculo de juicio colectivo? La respuesta tiene mucho que ver con la cultura de celebridad actual, donde las figuras públicas son vistas casi como símbolos más que como personas. Se espera que encajen en una imagen coherente todo el tiempo, y cualquier desviación genera reacción. Pero esa expectativa ignora algo básico: siguen siendo seres humanos con comportamientos normales, especialmente bajo condiciones de estrés intenso como giras, presión mediática y expectativas globales. En resumen, hay 3 cosas pasando al mismo tiempo: un posible comportamiento cuestionable pero menor, una cobertura mediática invasiva y una reacción pública que amplifica el tema hasta convertirlo en un juicio moral general. Y lo más problemático no es necesariamente el hecho inicial, sino cómo se transforma en algo mucho más grande y distorsionado.